Retiro espiritual de San Ignacio. Salve María a todos, es una alegría poder compartir con ustedes algo tan extraordinario, tan trascendental como es un retiro espiritual. Va a ser un retiro muy sui generis porque pues no vamos a estar en presencia, no vamos a estar personalmente, sino que vamos a usar de estos medios digitales para poder tener este momento tan especial que por más que sea de este medio, Dios puede tocar nuestra alma y nuestro corazón y eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta en este retiro. Bueno, sin más, entonces vamos a empezar como Dios manda, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia maternal de María Santísima. Vamos a pedir el auxilio sobrenatural de nuestros ángeles de la guarda. Vamos a ponernos en presencia del Sagrado Corazón de Jesús para hacer estas meditaciones y hacer este retiro. Les pedimos que nos acompañen en todos los instantes, no solo de nuestra vida, sino de estas meditaciones, para mejor provecho de nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Ángel de la Guarda, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Introducción. ¿Qué es un retiro espiritual? Muy bien, entonces antes de cualquier cosa vamos a explicar qué es un retiro, por qué es que debemos hacer un retiro. La iglesia inclusive tiene como norma para los sacerdotes, los religiosos y las personas de vida consagrada tener un retiro una vez al año, por lo menos como mínimo de una semanita, para precisamente parar y poder mantener esa, ¿cómo decirlo?, esa sintonía con Dios nuestro Señor. Entonces vamos a ver entonces qué es un retiro y por qué participar en uno. Entonces, un retiro espiritual es como que esa respuesta a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El día a día nuestro es lleno del tran-tran, del corre-corre, de las necesidades diarias, del trabajo, de los estudios, del mercado, de ir a hacer las diligencias, de hacer unas compras, está rodeado siempre de muchísima agitación. Y muchas veces nos olvidamos que en medio de toda esa agitación nosotros tenemos que invertir en algo que es lo más precioso que tenemos y que solo nosotros podemos cuidar, que es el alma. Al nuestro Señor decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos está diciendo que aunque es verdad que tenemos unas necesidades materiales, pues porque tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, nosotros también tenemos unas necesidades espirituales. Y así como respetamos horas de sueño, alimentación, rutina de deportes, los que hacen deporte, etcétera, nosotros debemos también respetar ciertas rutinas y ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra alma. Por eso hay que parar un poquito, parar, deleitarse con algo que al mundo de hoy o al hombre de hoy, a la mujer de hoy, le da mucho miedo, que es el silencio. Nuestro fundador, Monseñor John Cla, él dice que el silencio es el momento en que los hombres callan y los ángeles hablan. Y muchas veces nosotros necesitamos de silencio para poder escuchar la voz de Dios.
Por eso entonces en este retiro nos vamos a imaginar como si nosotros fuésemos un barco, un transatlántico si quieren, o un yate, una lanchita, lo que ustedes quieran, pero imagínense que un barco. Ese barco, bueno, sale del muelle y empieza a navegar y va por acá, por allá, etcétera. Y depende de los mares, depende del tiempo, etcétera. Al barco se le van pegando algunos crustáceos. Se le va pegando una conchita, una cosita, un molusco, esto y que lo otro, para papá. Y ese barco que cuando salió se deslizaba súper bien por el agua, ya tiene una navegación un poco más lenta o más forzada. El motor tiene que esforzarse un poco más para poder nadar, para poder navegar en los mares de la vida. De cuando en cuando a los barcos hay que volverlos a llevar al muelle y los raspan, les raspan todo su casco ahí abajo para quitarle precisamente todo eso que se le va pegando y que va dificultando esa navegación. Bueno, un retiro espiritual es como ese barco que vuelve al muelle y le raspan todo eso. Si el barco pudiese pensar, si el barco pudiese decir alguna cosa, tal vez al barco le pueda doler un poquito cuando le van raspando y le van quitando todo eso. Y eso mismo puede pasar con nuestra alma. Puede ser que algunos puntos de este retiro, a lo largo de este retiro, nos vaya a doler y nos vaya a poner a pensar, ¿será que sí? ¿Será que yo sí voy a renunciar a esto? Oiga, ¿será que las cosas sí tienen que ser tan llevadas al extremo? ¿No será que podemos como que vivir en un medio término y tal? Pues yo les digo que no. Tenemos que aprovechar este retiro para raspar completamente todo aquello que haga con que nuestra alma no pueda navegar en esas aguas maravillosas de la misericordia de Dios. Entonces vamos a usar de este retiro para una limpieza espiritual. Muy bien, ya sabemos que es un retiro. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que yo me debo hacer en el retiro? Yo sé que algunos de ustedes pues ya son muy experimentados en retiros espirituales. Hay algunos que están haciendo por primera vez el retiro o un retiro. Pues bueno, ¿cuáles son las preguntas que nosotros debemos tener muy claras en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, en nuestro consciente también? Debemos tener las siguientes preguntas claras. ¿Por qué existo? No la voy a responder acá. Cada uno la va a responder a lo largo de este retiro. ¿Por qué existo? Otra, ¿cuál es la razón de mi existencia? Es diferente. ¿Por qué existo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué Dios me creó? Después, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué es lo más profundo de esa existencia a la que yo estoy siendo llamado continuamente? Otro, Dios me creó para comer, beber, dormir, trabajar, acumular riquezas y después morirme. Y todo acabó y ya, y listo. Para eso vine a vivir, vine a ocupar espacio aquí en la tierra. ¿Será que, esa será la razón de mi vida? Entonces son preguntas que nos deben llevar a la profundidad de nuestra existencia. Ojo, no le vaya a dar miedo preguntarse cosas serias en el retiro. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser superficiales y a ver las cosas, a contemplar las cosas sin mucha profundidad. Ojo, sea profundo en este retiro, pida esa gracia, sea profundo, vaya hasta lo más profundo de nuestro ser, de su ser. No le vaya a dar miedo, no le vaya a dar pavor ser profundo, porque cuando uno es profundo es que puede sacar resoluciones firmes para la vida, y eso es lo que queremos en el retiro, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Una cosa muy interesante es que después de ver todas esas preguntas, después de analizar eso del retiro, nosotros debemos considerar que sin Dios nuestra vida no vale nada.
Padre, no, yo soy muy inteligente, yo sí valgo. No vale nada. Puede tener toda la sabiduría del mundo, pero no vale nada. Nosotros, si no estamos en las manos de Dios, nosotros no vamos a poder nunca como que desabrochar, no vamos a poder dejar florecer todas las cosas maravillosas que Él mismo puso en nuestra alma. Hay una metáfora muy interesante de un violín que fue subastado. Y era un violín de un violinista muy famoso. El violinista murió y en medio de sus alfarrapos, como decía nuestro fundador, o sea, de todas las cosas que tenía, etcétera, en medio de sus cosas estaba el violín. Y el violín pasó de mano a mano, de mano a mano, y como era el único que sabía tocar, pues el violín quedó relegado en un rincón. Y era un hombre muy famoso, etcétera, y fueron a subastar todo aquello que pertenecía a ese hombre. Y en medio del rincón así sacaron un violín y lo mandaron para la subasta. Empezaron a subastar, subastar, subastar y llegaron al violín. Todo el mundo pensó que era el violín de el violinista Juan. Y cuando abrieron el violín, como había estado tan tirado, estaba empolvado, estaba sucio, era el que más él usaba. Entonces tenía marcas de uso, estaba ya desgastado, tal. Y cuando todo el mundo pensó que era el violín de tal, ay, qué violín tan feo. Uy, no, ese violín no. No, yo no quiero. Y empezó la subasta. ¿Quién da tanto? ¿Quién da tanto? Tal. Nadie quería dar nada. Hasta que se levantó un hombre que sabía tocar violín. Se levanta, va a donde estaba haciendo la subasta, la platea, etcétera, coge el violín, lo sacude un poquito, coge su propio pañuelo, lo limpia, etcétera, afina las cuerdas y empieza a tocar el violín. Todo el mundo quedó encantado porque ese violín sonaba lindísimo, se parecía al violín de aquel maestro que había fallecido. ¿Será que es? ¿Será que no es? ¿Será que tal? Y mientras el joven o el maestro que tocaba, el subastador, empezó, bueno, ¿quién da más? ¿Quién da? ¿Quién no sé qué? Ta, ta, ta. Y ese violín que nadie daba nada, terminó siendo el objeto de más valor en toda esa subasta. ¿Qué hizo con que ese violín pudiese mostrarle a todos lo maravilloso que tenía escondido en su interior? Pues las manos de aquel que sabía tocar el violín. Nuestra alma es así. Solamente vamos a poder mostrar todo lo maravilloso que somos si nos dejamos coger por las manos de Dios y que Dios toque la melodía de su misericordia en nuestra vida. Entonces, por eso es bueno que usted está haciendo este retiro. ¿Qué método vamos a usar en este retiro? Vamos a usar del método de San Ignacio de Loyola. Y es un retiro muy personal. Por más que vayamos a estar en grupos, vamos a usar de un método personal. O sea, yo me voy a mirar a mi interior, voy a hacer todo individual. Mis meditaciones van a ser mías con Dios. Vamos a usar de oración preparatoria, de composición del lugar, vamos a tener un coloquio personal, todo va a ser, voy a ser yo delante de Dios, yo delante de la Santísima Virgen. Entonces es un método ignaciano donde el silencio es muy importante. Entonces mire a ver cómo se organiza, pero mientras más tiempo en silencio pase, mejor. Porque repito, el silencio es el momento en que los hombres callan y los ángeles hablan. Podemos escuchar la voz de los ángeles. Bueno, eh, vamos a tener entonces las meditaciones guiadas y el tiempo libre y el tiempo de oración. Vamos a recitar el rosario, vamos a tener lecturas espirituales, lecturas de las Sagradas Escrituras, tal. Entonces es importante que usted como que deje todo a un lado y concéntrese en este retiro. No haga con que el hermano burro, ¿sabe quién es el hermano burro? Pues el cuerpo, todo esto que nos hace materiales, no deje que el hermano burro pues le vaya a hacer una mala jugada. Entonces
descanse bien, coma bien, no se preocupe por las cosas que no sé, que hay que ir a apagar el foco, el bombillo, que hay que apagar el arroz, qué tal. No, regálese este tiempo para que pueda usar bien de la metodología. Vamos a tener dos objetivos muy claros en este retiro. Entonces, vamos a tener unos buenos propósitos, vamos a sacar unos buenos propósitos. Ojo, esos buenos propósitos deben ser muy concretos, deben ser muy pegados a la realidad. No puede ser, padre, yo para este año voy a ser humilde. Y entonces, ¿cómo va a ser humilde? Entonces yo voy a dejar de discutir con tal persona. Entonces yo voy a empezar a obedecerle a mi papá, a mi mamá. No sé, o voy a dejar de pelear en la oficina. Tienen que ser cosas muy puntuales, que usted pueda agarrar la cosa y cumplirla de verdad. Pero mientras más etéreo, más global, menos probabilidad hay que usted lo pueda cumplir. Por eso es que tiene que ser muy concreto, muy objetivo. Y no puede ser muchos propósitos. Entonces usted va a hacer una lista de 15 propósitos. Amigo mío, no va a hacer ninguno de esos propósitos. Tiene que ser uno, dos, máximo así, exagerando 3 propósitos. Por eso usted tiene que, por este retiro, saber muy bien cuáles son los propósitos que tiene que hacer y qué es lo que tiene más cojo en la vida espiritual para poder aplicar ese objetivo o esos propósitos. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es hacer una muy buena confesión. Algunos le llaman la confesión de vida. Si usted ya tuvo una confesión de vida alguna vez, no la tiene que volver a hacer. Usted puede hacer desde ese momento hasta el día de hoy. O hacer una confesión muy sincera, lejos de esa confesión rutinera, que sí, que va diciendo los pecados, pero que como que sin mucho arrepentimiento y sin mucha claridad. No. Va a ser una confesión bien hecha, honesta, sincera, con dolor de los pecados, declarando las cosas al sacerdote como son. Pan, pan, vino, vino. Padre, es que, eh, en fin, yo no sé, es que me siento muy mal, porque nada, no de vueltas. Padre, maté a mi mamá, la pesqué en pedacitos y la vendí en perros calientes. No mentiras, espero que nadie haya hecho eso. Pero sí, ser muy claro, muy concreto y ser muy profunda esa confesión. Bueno, todas las medidas prácticas que ustedes tengan que tener en este retiro, tómenlas antes, por favor, para que en medio del retiro no tengan que ustedes ir a mercar o ir a hacer alguna cosa. Ya voy a terminar, no se preocupen. Y vamos a tener la siguiente disponibilidad, la siguiente disposición de este retiro. Vamos a pedir muchísima generosidad. Vamos a tener un esfuerzo para tener el corazón abierto y no empiecen, esos padres ahí, quién sabe qué es lo que quieren, no, no exactamente, es que eso, no, tenga el corazón abierto. Aquí no es el padre que va a hablar, porque vamos a ser varios padres, va a ser nuestro Señor Jesucristo quien va a hablar al fondo de su conciencia. Y la última disposición que tenemos que tener en este retiro es tener una abertura de corazón para que por esa abertura de corazón, perdón, ese deseo sincero de cambio, para que ese deseo sincero de cambio pues haga con que este año y de ahora en adelante nuestra vida sea solo para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta serie de conferencias. Recuerden que un retiro espiritual es tan importante que la propia iglesia tuvo un retiro espiritual antes de su evangelización y fue el retiro que terminó con Pentecostés. Todos estaban reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, dice el Evangelio, y ahí es donde viene el Espíritu Santo, transforma a los discípulos y ahí nace la iglesia para el bien de las almas y de la sociedad. Deseo entonces que este retiro sea muy provechoso para todos y que esas ganas, ese deseo, ese fuego de santidad
puesto por María Santísima y por el Sagrado Corazón de Jesús en el corazón de todos ustedes, pues inunden la faz de la tierra. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.